Velázquez, por la posibilidad de estar hoy día con todos ustedes y muchas gracias, por cierto, a todos los participantes por conectarse hoy día en la tarde. La figura de la víctima aparece situada hoy día en un lugar, y ya desde hace bastante tiempo, en el discurso público, político y mediático, en un espacio y en un lugar de bastante centralidad y visibilidad. En nuestro país, pero también en otros contextos geográficos y culturales. Hay muchos signos o indicadores que uno podría visualizar, ¿no es cierto?, identificar respecto a esta, entre comillas, nueva centralidad de la víctima. Uno de los más innegables, ¿no es cierto?, es la aparición recurrente, la presencia recurrente de la víctima en los medios de comunicación. Las noticias acerca del delito suelen incorporar hoy más que nunca testimonios de víctimas y podríamos afirmar incluso que hay una cierta prevalencia de una orientación victimológica en la manera en que se construye el discurso mediático y cómo este está dirigido hacia una audiencia victimizada o temerosa de ser victimizada. Otro signo relevante de esta centralidad de la víctima a nivel social en general es una serie de manifestaciones, podríamos decir, protestas en el espacio público por parte de personas que, siendo o no víctimas, se posicionan desde el rol de víctimas para demandar transformaciones a diferente nivel o plantear demandas de diverso tipo, algunas de las cuales dan origen y han dado origen a verdaderos movimientos sociales, o organizaciones que trabajan en pos de los derechos de las víctimas y que buscan de alguna manera incidir en la política pública. Las históricas, ¿no es cierto?, y más reconocidas en nuestro país son las organizaciones vinculadas a vulneraciones a los derechos humanos, también a las víctimas de violencia de género, pero durante estas últimas décadas han surgido otro tipo de organizaciones de víctimas. Solo por poner un ejemplo, en Chile existen más de 15 agrupaciones o asociaciones de víctimas de delitos viales, ¿ya?, que han tenido una participación bastante activa, por ejemplo, en lo que hoy día es la política de convivencia vial. Por lo tanto, las víctimas aparecen, ¿no es cierto?, como actores políticos, ¿ya?, actores en el espacio público, que a través de esa presencia tienen una injerencia y pueden llegar a participar, ¿no es cierto?, de las decisiones en ese ámbito. También, en la misma medida, ¿no es cierto?, y quizás por el mismo motivo, la figura de la víctima empieza a aparecer en los años 90 en nuestro país, de la mano de los programas, ¿no es cierto?, o de las promesas de campaña de los diferentes candidatos a alcaldía, al parlamento y a la misma presidencia. Sería muy difícil encontrar hoy día, ¿no es cierto?, un político que en el contexto de su campaña electoral no hiciese alguna promesa, ¿no es cierto?, algún guiño, podríamos decir, dirigido a las víctimas de delito, en torno a mejorar los índices de seguridad ciudadana u otras políticas en ese sentido. Y para ser justos, la verdad es que muchas de estas promesas no solo se han quedado a ese nivel, sino que han dado origen efectivamente al desarrollo de de políticas públicas y de programas concretos, ¿no es cierto?, de acción en ese sentido. Desde los años 90 a la fecha, el presupuesto, ¿no es cierto?, asignado a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con acción reparatoria en materia de diferentes tipos de víctimas, se ha fácilmente duplicado, ¿no es cierto?, a través de las diferentes instituciones que entregan este tipo de servicios, desde los centros del CENAME, de CERNAMEG, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, etc. Por lo tanto, ha habido una presencia concreta, digamos, ¿no es cierto?, una política pública concreta, al menos en el ámbito de la reparación, que más allá de todos los déficits que todavía podemos identificar, ahí hay un ejemplo bastante tangible, digamos, de cómo esta preocupación por las víctimas también ha tenido una expresión en la política pública. En el año 2011, además, se formula la legislación, la 20.516, que es una reforma constitucional
que obliga al Estado a otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delito y que no pueden procurárselas por sí mismas. Es una reforma que de alguna manera marca un hito, ¿no es cierto?, en relación a materializar a nivel constitucional este derecho de las víctimas, pese a que existía y sigue existiendo hasta hoy a través de las corporaciones de asistencia judicial prestaciones, ¿no es cierto?, hacia las víctimas, particularmente las de escasos recursos. En el 2015 también se genera lo que se conoce como la Política Nacional de Víctimas de Delito, que es un documento que está actualmente en la página web del Ministerio del Interior, que se comienza a trabajar y a formular ante el gobierno de la presidenta Bachelet y que finalmente se promulga en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo que es importante ya que muestra una cierta transversalidad, ¿no es cierto?, ideológica y política en relación a la importancia que se le asigna a este tema. Pero no solo el mundo político y el mundo gubernamental ha tenido también una injerencia importante en este tema, sino que también desde el mundo privado. Hay una serie de fundaciones, ¿no es cierto?, organizaciones que han invertido recursos y que de hecho se han forjado o se han originado a partir de situaciones de victimización o del reconocimiento, ¿no es cierto?, de situaciones de victimización, particularmente de algunos grupos de víctimas, que no habían tenido una suficiente atención por parte del Estado, ¿ya? Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, la Fundación Paz Ciudadana surge a propósito de lo que fue el secuestro de Christian Edwards, hijo de Agustín Edwards, y ha desarrollado desde esa fecha en adelante, de los años 90, toda una línea, ¿no es cierto?, de trabajo en relación a investigación y estudio sobre seguridad ciudadana en general, y con una fuerte injerencia, ¿no es cierto?, en lo que significa la política legislativa y la política gubernamental. También podemos nombrar la Fundación Amparo y Justicia, que ha desarrollado también una labor importante tanto de atención directa como de promoción, ¿no es cierto?, de legislación en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, más recientemente la Fundación Emilia en el ámbito de los delitos viales y otras varias que podríamos nombrar. En el mundo académico quizás vemos un cierto rezago en términos de indicador, todavía probablemente no tenemos un volumen de producción científica respecto a las víctimas, respecto a una perspectiva victimológica suficiente, ¿no es cierto?, o especialmente robusta, pero sin lugar a dudas vemos que han aparecido algunos académicos, ¿no es cierto?, que han empezado a desarrollar investigación o líneas de investigación vinculadas a la víctima con algún rezago, pero están. Ahora, esta nueva centralidad política, simbólica, social que tiene la víctima, también ha tenido, por cierto, su correlato en el ámbito penal. Tanto en los procesos de criminalización primaria, es decir, en los procesos de creación de leyes penales, ¿ya?, de formulación de leyes penales, de tipificación de nuevos delitos, de mecanismos a nivel procesal y en general lo que significa la seguridad ciudadana y el control policial y social del delito, como también en el campo de la criminalización secundaria, es decir, de la participación directa de la víctima en el ámbito de la justicia penal, particularmente en el proceso penal. Hay una serie de legislaciones, ¿no es cierto?, que han sido fruto de la participación, de la iniciativa incluso, y del fomento y el impulso directo de víctimas o de grupos de víctimas. Y también hay una serie de iniciativas que han sido formuladas, inspiradas, podríamos decir, ¿no es cierto?, por la necesidad de satisfacer tanto la seguridad objetiva o subjetiva, que se le denomina, ¿no es cierto?, a el temor al delito, el miedo a la victimización de parte de las víctimas. Solo por nombrar algunas, tenemos, bueno, la ley Zamudio, que si bien no es una ley penal propiamente tal, sí establece un agravante penal en relación a la discriminación, la ley Emilia, como ya la mencionamos, la ley de entrevista videograbada, no sé, para víctimas menores de edad de delitos sexuales, la ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, recientemente promulgada en el año 2019, más recientemente aún tenemos la ley Gabriela, ¿no es cierto?, que amplía la figura del femicidio a las parejas no convivientes
o de relaciones sexuales y o afectivas, ¿no es cierto?, no convivientes. Y en el caso de las varias vinculadas a lo que han sido las agendas cortas antidelincuencia, si ustedes revisan los mensajes de la ley, parte importante de la fundamentación, ¿no es cierto?, de esas legislaciones está asociada fuertemente al impulso de promover, ayudar, ¿no es cierto?, de alguna manera a contener el ciudadano o la inseguridad ciudadana frente al delito. También ha habido durante estas últimas décadas algunas sentencias del Tribunal Constitucional en las cuales de alguna manera se ha pronunciado en relación a la posición de la víctima en el ámbito penal, particularmente en todo lo que ha tenido que ver con el derecho o el poder hacer efectivo, ¿no es cierto?, el derecho a optar al forzamiento de la acusación por parte de la víctima, con sentencias ahí de diferente orientación. Y indudablemente el Ministerio Público en particular ha tenido todo desde su nacimiento con la reforma procesal penal, todo un desarrollo en relación a atención a víctimas, tanto desde la División de Atención a Víctimas y Testigos, a través de modelos de atención, creación de modelos de atención, ¿no es cierto?, y servicios especializados de atención, instrumentos de evaluación como pautas de evaluación de riesgo y de otro tipo, y un interés sistemático por formarse y capacitarse y especializar a todo su personal para el acompañamiento de las víctimas durante el proceso penal. Pero también a nivel de las orientaciones y de los instructivos hacia los fiscales podemos ver cambios, incluso cambios que no tienen que ver con cambios legislativos, pero sí de cómo se interpretan algunas orientaciones, ¿no es cierto?, o leyes propiamente tal. Por ejemplo, si uno compara los primeros instructivos en el año 2000 que tenían que ver con la posibilidad de la víctima, el derecho de las víctimas de ser oído en caso de suspensión condicional, estos instructivos señalaban más bien orientaciones muy generales respecto a cómo se podía entender esto de oír a las víctimas, ¿no es cierto? Y más bien este derecho se entendía satisfecho en la medida que el fiscal daba a conocer los derechos a las víctimas y le daba la posibilidad, ¿no es cierto?, de opinar respecto a esto. Los instructivos más recientes que versan sobre la materia, sin haber habido un cambio legislativo, detallan, ¿no es cierto?, y instruyen de manera mucho más directa cada una de las acciones posibles de hacer y deseables de hacer por parte de los fiscales para que efectivamente este derecho a ser oído por parte de las víctimas se materialice de manera lo más efectiva posible. Más allá de que la práctica muchas veces se ve interferida, ¿no es cierto?, dado los tiempos acotados en que muchas veces cuentan los fiscales para ello, y bueno, otra serie de consideraciones respecto a lo que significa el funcionamiento de la justicia penal en la práctica. Pero haciendo el rastreo, ¿no es cierto?, de esos instructivos, uno puede ver también y visualizar cómo la importancia que se le da a la figura de la víctima y a su participación y a su voz, ¿no es cierto?, a su opinión en el contexto del proceso penal, ha adquirido una importancia cada vez más significativa y probablemente lo va a seguir haciendo. Este conjunto de indicadores o de signos que podemos identificar más o menos someramente, digamos, respecto a cómo efectivamente podemos observar un cierto o un creciente protagonismo de las víctimas, no solamente como actores a nivel social, sino que también en el contexto de la justicia penal. Sin embargo, ha sido un camino de ida y vuelta. No siempre, evidentemente, esta situación ha sido así. Las víctimas han pasado en la historia de la humanidad por momentos, periodos muy importantes de ignorancia, invisibilización, desatención o simplemente desconocimiento respecto a su rol, su figura, ¿no es cierto?, las consecuencias de la victimización, entre otras. Y desde este lugar más bien ignorado, invisibilizado, ha hecho un recorrido con altos y bajos, ¿no es cierto?, con avances y retrocesos, desde un lugar que lo situaba más bien en el centro del conflicto penal, a más bien hacia los márgenes del conflicto penal.
hacia los suburbios penales, podríamos decir. Y desde esos suburbios penales ha tenido una cierta vuelta, regreso, retorno, ¿no es cierto?, a un lugar cada vez más central. Entonces, observamos, y por eso el nombre, ¿no es cierto?, de esta charla, tiene que ver con esta de marginalización, en el sentido de cómo la víctima, perdón, es de alguna manera relegada a los márgenes de este conflicto, y lentamente la víctima empieza desde esos márgenes a ser desmarginalizada y vuelve a ocupar un lugar cada vez más protagónico. El concepto de desmarginalización lo tomó en particular de Luis Reina, un autor penalista peruano, y me parece particularmente gráfico, porque la víctima no es que haya desaparecido del conflicto penal, la víctima siempre ha sido parte del conflicto penal, siempre ha estado presente. El punto es cómo ha estado presente, dónde ha estado presente, qué tan protagónica ha sido esa presencia, ¿no es cierto?, qué campo de acción tiene en el ámbito de la justicia penal la víctima. Por eso me parece que el lugar que ocupa, ¿no es cierto?, más central o más al margen, es una buena manera de entender, ¿no es cierto?, cómo se han dado esos procesos. Ahora, hacer un breve recorrido, ¿no es cierto?, de cómo es que han ocurrido estos procesos de marginalización y desmarginalización, me parece que es un aporte en la medida que nos permite comprender justamente las tensiones a las cuales hoy día la víctima se enfrenta y que no son tensiones novedosas, ¿ya?, sino que de alguna manera son parte de esa historia de construcción, ¿no es cierto?, de la relación de la víctima, de la ubicación de la víctima en el conflicto penal y en la justicia penal propiamente tal. Sin embargo, antes de entrar a este pequeño recorrido respecto a lo que ha sido este lugar de la víctima, quisiera mencionar que también la figura de la víctima, la figura simbólica de la víctima, ha tenido, y las concepciones, ¿no es cierto?, que como sociedad tenemos acerca de las víctimas, y las concepciones que las propias víctimas tienen de sí mismas, también han sufrido o han experimentado, ¿no es cierto?, durante estos años una importante transformación social. Había una lámina de la diapositiva que hubiese interesante mostrársela, pero les voy a contar la historia sin mostrarles la lámina, y es un ejemplo, ¿no es cierto?, para mostrar cómo efectivamente esta concepción que tenemos acerca de las víctimas, particularmente de algunos grupos de víctimas, por cierto, ha ido cambiando de manera muy importante. En el año 2016, en Zaragoza, el ayuntamiento, el municipio, desarrolló una licitación pública para crear una escultura a las víctimas de violencia de género en Zaragoza. Y el escultor ganador de esta licitación, realizó una escultura, ¿no es cierto?, que mostraba de una escultura más bien figurativa, digamos, que mostraba la imagen de una especie de mujer, ¿no es cierto?, agachada sobre su propio cuerpo, cuyo pelo, ¿no es cierto?, le tapaba completamente el rostro. Y fue expuesta, ¿no es cierto?, esta escultura en la Plaza de Zaragoza. La reacción frente a esta imagen, ¿no es cierto?, que proyectaba esta víctima de violencia de género, no se hizo esperar por parte de la comunidad, y una serie de carteles, grafitis, ¿no es cierto?, papeles y mensajes tapizaron esta escultura a los pocos días que había sido instalada en la Plaza de Zaragoza, y se multiplicaron los mensajes a través de la prensa, de la radio, ¿no es cierto?, de redes sociales, que decían cosas más o menos como estas, se los leo, comillas: una escultura que con solo ver el nombre lo indica todo, víctima, que representa a una mujer humillada, rendida, con la cabeza agachada, débil, sola, hundida, inerte, indefensa. Nuestra sociedad, comillas, considera que la mujer es frágil y que el símbolo a destacar en esta lucha es el dolor y la sociedad de las mujeres, una mujer arrodillada y abatida. Cierre de comillas. Otra:
comillas, la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, que agrupa más de 15 organizaciones, manifiesta su total desacuerdo con la instalación de la escultura en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia machista. Fíjense que lo que ocurrió con esta escultura fue una reacción muy distinta de lo que había ocurrido con una escultura solo 2 años antes, que se había hecho en otro en otro ayuntamiento de España, en Fines, que mostraba la figura que se había hecho también justamente en honor a un femicidio muy brutal que se había cometido en esa región, y mostraba la figura de una mujer en una escultura de mármol de cerca de 4 metros de alto, que se llamaba Libertad, ¿ya? Y la figura de esta mujer aparecía mirando al cielo, ¿no es cierto? Era una escultura muy, muy hermosa, que fue ampliamente aplaudida y recibida por la población del Ayuntamiento de Fines. Claro, esta imagen, ¿no es cierto?, de esta mujer libre, no subyugada ni subordinada, contrasta dramáticamente, ¿no es cierto?, con esta otra imagen de una escultura en que la mujer está arrodillada y mirando hacia el suelo. Por lo tanto, lo que quiero mostrarles a través de esta historia es justamente cómo las concepciones respecto a las víctimas, las representaciones sociales que tenemos acerca de lo que es y lo que no es ser víctima, también van cambiando dramáticamente en nuestra sociedad. Hay una académica brasileña que se llama Marilena Chauí, que nos habla sobre la ética y la violencia, y ella señala que efectivamente la construcción histórica sobre la ética social en contextos o situaciones de violencia se ha caracterizado tradicionalmente por parte de los que no son víctimas, en que para ser éticos es preciso que exista una víctima que no puede actuar por sí mismo y a la que hay que defender. Por lo tanto, las imágenes de las víctimas son dotadas como de un cierto poder, ¿no es cierto?, por los medios. Son poderosas y espectaculares imágenes para causar nuestra indignación y nuestra compasión y de alguna manera calmar nuestra conciencia culpable. Necesitamos, dice Chauí, las imágenes de violencia para que nos consideremos éticos a nosotros mismos. Y al contrario, ¿no es cierto?, por el otro lado, la víctima, para ser ética, pareciera que no pudiese dejar de ser sufriente, pasiva y sin poder defenderse, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando hoy en día las víctimas salen a la calle, reclaman sus derechos, plantean exigencias, ¿no es cierto?, interpelan a la justicia y a sus actores, o a las instituciones en general, incluso podríamos decir desacreditan a la justicia o deslegitiman esa vía, ¿no es cierto? Hoy día lo vemos claramente a propósito del fenómeno de las funas a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, que son ni más ni menos que formas de autotutela, en que las víctimas se dotan, por así decirlo, de un camino alternativo a la justicia penal, que pareciera en principio ser un camino más directo, más válido, más eficaz tal vez, no lo sabemos, junto con las otras consecuencias negativas que eso puede tener, pero claramente el fenómeno que está connotando ahí es que hay una búsqueda por parte de las víctimas, ¿no es cierto?, de tener una participación activa, presente en relación a lo que son los conflictos en materia penal. Y esa imagen, ¿no es cierto?, de estas víctimas empoderadas, podríamos decir, provoca a veces choques y colisiones, ¿no es cierto?, y por lo tanto ciertas resistencias también respecto justamente a estos estereotipos, representaciones sociales históricas que hemos construido en torno a la figura de la víctima como una figura simbólica. Obviamente estas construcciones históricas y sociales se han construido al alero de los discursos de poder, como diría Foucault, ¿no es cierto?, de los discursos de la religión, de los discursos de la política, de los imaginarios populares y de la misma academia victimológica, ¿no es cierto?, porque en la medida que uno define lo que es ser víctima y cuál es la víctima correcta,
también está definiendo lo que no es ser víctima, ¿no es cierto? Las conductas que no caben dentro de esa definición. Ahora bien, entonces, así como vemos que existe esta evolución también de las concepciones, esta evolución de las concepciones de la víctima ha ido a la par de lo que yo denomino ciertos hitos, ¿no es cierto? O ciertas grandes etapas en la evolución de la víctima. Una primera gran etapa, un primer hito, ¿no es cierto?, es lo que algunos autores han llamado la edad de oro, o la etapa de la venganza privada, ¿no es cierto? Nos remontamos a las primeras civilizaciones de los pueblos primitivos, los pueblos germánicos, en Europa, incluso hasta la Baja Edad Media o la Roma más primitiva, ¿no es cierto? La víctima en este contexto era, por eso lo de la Edad de Oro, la dueña y señora del conflicto penal. Tenía plena potestad, plenos poderes, ¿no es cierto?, para definir cómo, cuándo, por cuánto tiempo y de qué manera, ¿no es cierto?, responder al conflicto penal, responder frente al delito. Solo la víctima podía decidir eso. Y muchas veces, ¿no es cierto?, esta venganza privada, en ese sentido privada, ¿no es cierto?, porque dependía de la voluntad de la víctima, ha sido connotada como una venganza un poco sanguinaria, ¿ya? Sin embargo, lo que muestran los historiadores es que esta venganza no fue ni tan privada ni tan sanguinaria necesariamente, ¿ya? No fue tan privada porque, si bien en muchos casos efectivamente la reacción era autónoma por parte de la víctima, sí existieron una serie de instituciones que fueron de alguna manera mediando, ¿no? Esa intervención de la víctima con la Asamblea de Ciudadanos en Grecia, los consejos locales de ancianos en Mesopotamia, las asambleas de magistrados después, posteriormente en el Imperio Romano y otras. Lo que sí es importante es que el daño que sufría la víctima era concebido como un daño privado, es decir, la lesión, ¿no es cierto?, o el daño concreto que causaba, ya sea patrimonial o de otro tipo, que causaba el delito o la figura del delincuente, era un daño que sufría la víctima en particular, era así comprendido, digamos. Solo la víctima era la que resultaba dañada por esto. Y cuando la víctima era la que resultaba dañada, la víctima tenía plena poder y capacidad, ¿no es cierto?, para definir cómo responder a ese daño. Las sociedades primitivas no solamente aceptaron, ¿no es cierto?, estas formas de venganza privada, sino que además las toleraron en el sentido de que las comprendieron como parte de la naturaleza humana. Así como no era cuestionable, ¿no es cierto?, que una madre amara a sus hijos, no era cuestionable que alguien respondiera también con violencia eventualmente a una determinada conducta, en este caso delictiva o dañosa de alguna manera. Por lo tanto, nunca se puso en discusión si la víctima podía o no, ¿no es cierto?, tomar venganza en relación con esto. Sin embargo, como esa venganza dependía, esa respuesta dependía de la víctima, no necesariamente esta respuesta fue siempre, comillas, sanguinaria. Las víctimas tenían a su disposición, por así decirlo, muchas formas de responder ante el delito, desde perdonar, ¿no es cierto?, al infractor, a veces intercambiando algún tipo de compensación, ya sea monetario o otro tipo, hasta la muerte del infractor. Y esta autonomía, ¿no es cierto?, de la víctima en relación a poder responder al delito, es la que empieza lentamente a ser cuestionada, ¿ya? Y de alguna manera arrebatada, ¿ya? Primero por la Inquisición, luego por la monarquía, por el feudalismo, ¿no es cierto?, y finalmente por los estados modernos. Lo que hay detrás, según desarrolla Foucault en La verdad y la ciencia jurídica, La verdad y las formas jurídicas, perdón, es que más que un intento de pacificación respecto a los conflictos penales, más bien, o un intento civilizatorio, ¿no es cierto?, respecto a la violencia entre los ciudadanos, hay también fuertes intereses económicos e intereses de poder respecto a la posibilidad por parte de la Iglesia primero y de las monarquías y de los estados después de apropiarse de lo que significa la posibilidad de ejercer el control y el poder punitivo.
Sin embargo, efectivamente, las víctimas a veces, podríamos decirlo, se les pasaba un poco la mano, ¿no es cierto? De ahí surge la ley del talión. La ley del talión que hoy día podemos ver, ¿no es cierto?, desde un control de proporcionalidad, quizás más bien como un ejercicio de contención del poder punitivo. Es, si tú me dañas un ojo, yo no te puedo dañar más que un ojo. Si tú me rompes un diente, yo no te puedo dañar más que un diente, ¿ya? Ese es el objeto, digamos, la intención de la ley del talión. En la medida que empiezan, ¿no es cierto?, estas instituciones y la institucionalidad en general a apoderarse de este poder punitivo, es cuando la víctima empieza a perder este poder, esta potestad de responder frente al delito. Y empieza este proceso de marginalización al que habíamos aludido. Y no solo de marginalización, sino que de una cierta neutralización, inoculización de la víctima. La víctima pierde individualidad, ¿ya? Se despersonaliza a partir de lo que entendemos como la concepción de bien jurídico. La víctima se transforma en lo que Julio Mayer, un penalista argentino, señala como el invitado de piedra en el juicio penal, haciendo alusión a la novela El burlador de Sevilla, ¿no es cierto? En El burlador de Sevilla, al comendador se le aparece al burlador convertido en una escultura de piedra en una cena, y entonces el burlador dice, este es el cono de piedra. La víctima, ¿no es cierto?, es esta persona que no podemos dejar de invitar, porque es parte, ¿no es cierto?, de hecho es quien nos avisó, ¿no es cierto?, nos dio el anuncio respecto al delito, pero que incluso desearíamos que nos tuviese, ¿ya? Esta imagen entonces muestra justamente la posición que empieza a adquirir la víctima en el ámbito de la justicia penal. Nos vemos obligados a invitar a la víctima a participar del conflicto penal, que es un testigo privilegiado. Y como el proceso penal busca por excelencia, ¿no es cierto?, la verdad, busca dilucidar, ¿no es cierto?, esclarecer los hechos, necesitamos a la víctima, necesitamos los ojos de la víctima, los sentidos de la víctima para que nos aporte respecto a esa claridad. El bien jurídico entonces de alguna manera subsume a las víctimas, subsume las diferentes individualidades. Ya no es la vida de Juan Pérez, sino que es la vida. Lo que le interesa al Estado, ¿no es cierto?, y supuestamente al conjunto de los ciudadanos a través de un pacto social, es que protejamos la vida. Y en ese sentido, el bien jurídico de alguna manera subsume esta particularidad. La víctima desaparece, comillas, o es marginalizada, como decíamos al comienzo, con mucha mayor fuerza además a propósito de lo que fue, lo que conocemos como el positivismo criminológico. Toda la lógica, ¿no es cierto?, criminológica, toda la búsqueda criminológica se focalizó en la figura del delincuente, porque lo que interesaba era conocer las causas, ¿no es cierto?, las causas biológicas primero, psicológicas y sociales posteriormente, que explicaban la conducta del criminal. Cuando el interés era la causalidad del delito, ¿no es cierto?, la explicación etiológica del delito, la víctima no parecía tener, por lo tanto, ninguna importancia, porque no me aportaba a la comprensión del origen y de la etiología del delito. Por eso es que la primera victimología propiamente tal es una victimología positivista, porque la víctima solo puede aparecer atractiva, podríamos decir, como objeto de conocimiento científico a la luz del positivismo, en la medida que es capaz de explicar, de aportar a la explicación respecto a cómo se produce el delito. Y es por eso que los primeros victimólogos que señala la literatura son victimólogos que tratan de incorporar a la víctima y de entender cómo la víctima participa del delito, cómo la víctima contribuye al delito. Incluso cómo la víctima puede ser finalmente la provocadora del delito. Por eso se desarrollan una serie de tipologías y de modelos, ¿no es cierto?, de victimización
que se les denomina así, modelos interactivos o modelos de contribución de la víctima o víctimo contribuyentes, ¿ya? Porque intentan explicar justamente cómo en la relación víctima y victimario, la víctima no es un sujeto pasivo, sino que a través de su personalidad, de sus acciones, de lo que hace o lo que deja de hacer, efectivamente puede verse involucrada, ¿no es cierto?, en una situación delictiva. Lo que es más, algunos victimólogos de la época llegaron a afirmar que las víctimas podían incluso modelar a su propio criminal, a su propio victimario, podían darle forma a su propio victimario. Particularmente Hans von Henting, la historia, ¿no es cierto?, de cómo él se inspira justamente en esta idea de estos modelos a propósito de una novela de Franz Werfel, un novelista alemán, que escribió una novela que se llama El asesino es el culpable, y cuenta la historia de un padre con un hijo que desde muy pequeño, ¿no es cierto?, se involucraban en juegos bastante violentos en que el padre provocaba al hijo y el hijo de vuelta respondía violentamente al padre en un pseudo juego, ¿no es cierto?, que se va incrementando durante el tiempo hasta que en algún minuto en la adolescencia este joven, ¿no es cierto?, este hijo mata en el contexto de estos juegos a su padre. Cuando este joven es llevado al juicio por el homicidio o el parricidio, ¿no es cierto?, de su padre, él dice efectivamente, yo soy el culpable, pero él, la víctima, es muy culpable que yo. Lo que trata de connotar, ¿no es cierto?, Hans von Henty en esto, es esta noción, ¿no es cierto?, como la propia víctima incluso puede crear a su propio victimario a través de una dinámica de interacción. Comprenderán ustedes que hoy día particularmente nosotros podríamos ser especialmente críticos de esa concepción, pero ya en esa época empezaron muchas críticas respecto a esta concepción victimológica, positivista de la víctima, particularmente, por lo que pareciera más obvio, ¿no es cierto?, porque detrás de esto se deducía una cierta culpabilización de la víctima. Y de hecho estos modelos dieron origen a lo que se conoce hoy día como toda una corriente en el ámbito del derecho penal como la víctima dogmática, que de alguna manera intenta explicar y de alguna manera atenuar la responsabilidad del victimario en la medida que la víctima también participa de las acciones en el ámbito del delito, digamos. Por lo tanto, ampliamente criticado por el carácter estigmatizador que podía comportar esta visión, y una serie de otros fenómenos más amplios y complejos, esta visión empieza a cambiar fuertemente y empieza a surgir lo que se conoce como una victimología más bien promocional de la organización, ¿no es cierto?, de los derechos de las víctimas. A propósito también del término de la Segunda Guerra Mundial y de sociedades particularmente hastiadas, cansadas de lo que había sido la violencia de la guerra, por lo tanto muy sensibles a lo que significaba el daño que provocaba la violencia. En ese contexto, entonces, hay una mayor conciencia, una conciencia creciente de las naciones, que da origen, de hecho, a lo que es Naciones Unidas, y particularmente en el tema victimológico, a lo que es la Declaración de Naciones Unidas en relación a los principios de justicia para las víctimas de delito de abuso del poder, mostrándonos una nueva concepción de la víctima, donde justamente esta noción de daño que sufría la víctima, daños de diverso tipo que sufría la víctima, que había sido de alguna manera olvidada a través de esta transformación del derecho penal público, de este arribo del derecho penal público, vuelve a ser reivindicado y aparece nuevamente en el centro del debate. La víctima entonces identificada en función de los daños, ¿no es cierto?, las consecuencias que sufre a propósito del delito, las consecuencias de múltiples tipos que sufre el delito, y reclama al Estado, ¿no es cierto?, hace responsable al Estado, ya no solo al agresor, sino que al Estado respecto a esos daños, y exige la reivindicación de sus derechos y la reparación integral de esos daños, dentro de los cuales obviamente estaba también el acceso a la justicia, ¿no es cierto?, y a lo que significaba la participación en un proceso penal. Este proceso
fue, sin embargo, visto con cierto temor, cierta advertencia por parte de algunos criminólogos, particularmente todo lo que significó la línea de la criminología crítica, dando origen a una verdadera victimología crítica, que empezó a ver en este reclamo, ¿no es cierto?, por los derechos de las víctimas, una fuerte tendencia a transformar esos derechos de las víctimas y esas necesidades de las víctimas en una orientación hacia el ámbito de lo penal, por una parte. Y en segundo lugar, porque esta victimización individual solía oscurecer otras formas de victimización social, estructural, que sufrían amplios colectivos de víctimas, como los obreros, los trabajadores, las mujeres, los niños, las personas más empobrecidas de la sociedad, víctimas, ¿no es cierto?, del desarraigo, del desamparo, de la exclusión social, de la marginalización, de la pobreza, las víctimas de la apartheid, las víctimas del genocidio, las víctimas de la guerra, y estas grandes victimizaciones estructurales de pronto eran oscurecidas, ¿no es cierto?, por un sistema que estaba preocupado de los derechos individuales, ¿no es cierto?, de acceso a la justicia de determinados tipos de víctimas, con nombre y apellido, podríamos decir. Entonces, la victimología crítica de alguna manera puso una voz de alerta, ¿ya? Y además advirtió sobre los peligros de utilizar a las víctimas, de instrumentalizar a las víctimas en pos de discursos ideológicos que no necesariamente iban en beneficio de las necesidades o los derechos de las víctimas, sino que más bien usufructuaban de esa vitrina que proporcionaban las víctimas para avanzar en la conquista de otros intereses. Sin embargo, esta advertencia que hacen los críticos o los victimólogos críticos, ¿no es cierto?, en relación a esto, se ve fuertemente transformada, podríamos decir, o dejada un poco de lado, quizás podríamos decir también, en los años 80, en el contexto anglosajón, europeo, y 90, podríamos decir, en el contexto latinoamericano y también de nuestro país, en que una serie de transformaciones pone al centro toda la problemática de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Una nueva conciencia sobre los riesgos a los que estamos expuestos los seres humanos. Hoy día es más claro que nunca, ¿no es cierto?, la diversidad de los riesgos a los cuales estamos expuestos, la falta de control muchas veces que tenemos frente a esos riesgos, ¿no es cierto?, de todo tipo, y dentro de esos riesgos también el riesgo del delito. Esta preocupación central por el delito ayuda también a que las víctimas aparezcan en escena. A la víctima como protagonista del conflicto penal, porque es una forma del delito mucho centrado en sus consecuencias. Ya no me importa mucho, entre comillas, estas causas más profundas que tiene el delito. Lo que me importa es cómo lo controlo, cómo administro el delito, cómo manejo las situaciones, cómo lo prevengo, en lo más inmediato y eficaz posible. Por eso, la proliferación, ¿no es cierto?, muy significativa de estrategias de prevención, ¿no es cierto?, a través de la misma tecnología, los circuitos cerrados de televisión, las cámaras de vigilancia, las alarmas, y una serie de dispositivos, ¿no es cierto?, que están centrados justamente en la protección inmediata y más bien situacional, podríamos decir, de las víctimas, que son aquellos, ¿no es cierto?, individuos en los que se centra la política criminal y a los que quiero proteger. Y en ese contexto hay un fuerte impulso, ¿no es cierto?, a la promoción de la participación de la víctima en lo penal. Lo penal aparece como un campo, un escenario, ¿no es cierto?, especialmente proclive a ser ocupado por parte de las víctimas, a ser demandado por parte de las víctimas. Y nos acercamos entonces a lo que tenemos hoy día en la actualidad. Incluso autores señalan que, como Garland y otros, que los sistemas de justicia penal se transforman efectivamente en especies de empresas, ¿no es cierto?,
donde sus víctimas son sus clientes, ¿ya? Y establecen una relación, ¿no es cierto?, al servicio de estos clientes, ¿no es cierto?, para satisfacer sus necesidades, perdiendo nuevamente esta perspectiva más pública de lo que significa los sentidos que están involucrados dentro de la justicia penal. Solo para cerrar, esta fuerte, este cada vez más fuerte protagonismo de las víctimas trae una serie de complejidades y instala una serie de tensiones en el ámbito penal. Y aquí nos encontramos muchas veces con visiones muy polares, ¿no es cierto?, desde quienes satanizan a las víctimas y particularmente desde el ámbito penal y señalan cómo las víctimas efectivamente no tienen que ser parte de la justicia penal porque eso comporta una serie de riesgos, entre otros, todo lo que significa el movimiento del populismo penal y una fuerte, ¿no es cierto?, promoción de una justicia cada vez más punitiva, hasta quienes santifican, ¿no es cierto?, a las víctimas y en pos de las víctimas cualquier cosa es posible, ¿ya? Esta visión, ¿no es cierto?, de blanco y negro, una visión, como señalan, de juego de suma cero, donde cualquier cosa que gana la víctima pareciera que lo pierde el victimario, o cualquier derecho y garantía del victimario pareciera que lo pierde la víctima, es una visión que no nos ayuda mucho a avanzar, ¿no es cierto?, y a comprender lo que hay detrás de esta demanda de las víctimas, que a mi juicio comporta transformaciones muy profundas respecto a las subjetividades a las que nos enfrentamos hoy en día. Una subjetividad que busca la individualización, como dice Martuchelli, la singularización de los individuos, en una sociedad cada vez más diversa, más plural, desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, más abierta a la diversidad. En esa diversidad los individuos se relacionan con la justicia desde otro lugar, desde otra subjetividad. Si no atendemos a esa subjetividad y no buscamos puentes, ¿no es cierto?, en relación con la forma en que comprendemos, forma histórica de racionalidad del derecho penal, corremos un serio riesgo de que nuestra justicia penal como instrumento, como un valioso instrumento, ¿no es cierto?, en un Estado democrático de derechos, se deslegitime y pierda el valor que puede tener. Por eso es necesario ver y buscar formas de confluir, ¿no es cierto?, los legítimos derechos de las víctimas y los legítimos derechos de imputados y condenados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por esta interesante conversación. Y les pido mil disculpas porque primera vez que yo he estado con problemas en internet, entonces me he estado cayendo y conectando, pero bueno, la idea es que ahora podamos conversar un poco con nuestro auditorio. Ustedes pueden usar el chat para ir haciendo preguntas y yo voy a ir leyéndole las preguntas a Paula. ¿Ah? Así que me parece que algunas personas tenían algunas preguntas. Bueno, mientras esperamos alguna primera pregunta, Paula, me encantó tu presentación, no la había escuchado. Gracias. Aprendí varias cosas que no sabía en realidad también. Y te quiero hacer una consulta, así como, ¿qué opinas tú de lo que has estado viendo con el tema de las víctimas de delitos sexuales? Porque uno de los grandes polémicas que hemos tenido, victimológicamente hablando, que se inserta justo en esta discusión que tú planteas. Me encantó ese concepto de esta víctima que fue relegada a los suburbios y que ahora vuelve un poco a la ciudad. Entonces, ¿qué opinas tú en el fondo de este debate que se ha dado en torno a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, donde incluso en un momento se postuló que fuera con efecto retroactivo, digamos, cosa que algunos penalistas estaban ya vueltos locos, que ya estaban teniendo dificultades con la idea de
de que no hubiera de que los delitos sexuales no prescribieran, y ahora ya se llegó a un punto incluso a decir bueno, que sea con efecto retroactivo. A ver, es una discusión muy interesante y muy nuclear de la problemática que hemos planteado. Y muy ejemplificadora, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo. Yo creo que justamente aquí lo que muestra ese conflicto es la dificultad de llegar a un equilibrio, ¿ya? Desde una lógica penal, penal clásica, podríamos decir, efectivamente, todo lo que signifique romper aquellos principios, ¿no es cierto?, aquellas orientaciones, como por ejemplo la institución jurídica de la prescriptibilidad, de la prescripción, implica enfrentarse y tensionar fuertemente las bases estructurales de lo que es el derecho penal. Y los fundamentos, ¿no es cierto?, de lo que hemos creado y construido como justicia penal. Por lo tanto, yo entiendo esa resistencia, de hecho tiendo a compartirla en principio. Justamente porque lo que nos ha mostrado también la historia es que la demanda de las víctimas suele ser una demanda ilimitada. Es una demanda además que está muy asociada a la emocionalidad. Parte de las transformaciones, ¿no es cierto?, de esta subjetividad es que hoy día la emocionalidad tiene un reconocimiento y una valoración social particularmente importante en contraposición a justamente la lógica penal que promueve esta idea de la racionalidad, ¿no es cierto?, de la contención. Por lo tanto, lo que hay detrás de eso es justamente esta presión, esta tensión, ¿no es cierto?, por esta búsqueda por parte de las víctimas, una cierta insaciabilidad, siempre por encontrar alguna forma de reparación, alguna forma de justicia, alguna forma de alivio respecto a lo que significa el dolor y el daño que comporta la victimización. Pero creo que necesitamos como sociedad legitimar ciertas formas de contención de esa búsqueda, porque si no, básicamente la propia justicia, la de vuelta a eso es que la propia justicia se hace más inoperante, se hace más ineficiente y puede cumplir menos las expectativas que las propias víctimas empiezan a depositar en el término, ¿no es cierto?, del conflicto penal o en la resolución del conflicto penal por parte de la justicia. Entonces, lo que me preocupa de estas formas de participación, ¿no es cierto?, esta injerencia de las víctimas y esta demanda, por ejemplo, en este caso, respecto a la no prescripción y por lo tanto la posibilidad de que la justicia efectivamente tramite, ¿no es cierto?, y dé acceso a esas causas, es qué expectativa está detrás de eso, qué tanto la expectativa penal efectivamente puede satisfacerla. Más bien lo que muestra la investigación en este ámbito es que la justicia penal tiene un rol importante, pero limitado respecto a lo que significa la reparación más profunda, digamos, por parte de las víctimas. En la medida que inflamos, además, a la justicia penal, ¿no es cierto?, y le damos más facultades y más posibilidades de intervenir en estos conflictos, no solo aumentamos esta expectativa, sino que además la transformamos en una máquina cada vez más burocrática y con mucha más dificultad para ser eficiente en responder en aquellos conflictos que sí es posible de responder. Entonces, creo que es muy difícil y el desafío justamente es buscar esos límites, hasta dónde, cómo efectivamente podemos dar cabida a ciertas necesidades, a ciertos derechos, a ciertas expectativas que tienen las víctimas, pero cómo somos capaces también de poner límites, ¿ya? Que podamos establecerlos consensuadamente y que sean legitimados por todos. Una de las cosas que muestra también la investigación hoy día en Chile,
es que efectivamente las personas, los principios jurídico-penales, ¿no es cierto?, los principios que están detrás del esqueleto jurídico-penal, podríamos decir, que sustentan, como el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, el principio de inocencia, son principios que pareciera que no nos hacen mucho sentido, que no tienen la fuerza suficiente a nivel social justamente para establecer estos límites. Y creo que ahí entonces hay un desafío y una tensión permanente en relación a romperlo. Y creo que esa es una, no, solo nos estaríamos pisando la cola, por así decirlo. Eso. Mira, tenemos 4 preguntas bien ¿Ya? interesantes. Las voy a leer primero para que para efecto que, para que sepan en el fondo hacia dónde van las preguntas y a ver si la respuesta la podemos ir vinculándola. La primera pregunta es de Isidora, perdón, dice, ¿qué opina específicamente sobre la reciente propuesta de la Defensoría de la Víctima? ¿Es necesaria, buena o mala? Esa es la primera pregunta. ¿Ya? Luego, Valentina Pérez nos pregunta, me parece muy buena pregunta, dice, me gustaría consultar sobre el fenómeno de las funas, específicamente cuál es la importancia dentro del proceso interno de la víctima. Exponer, entre paréntesis dice, desnudar su relato en contexto de publicidad. Y luego las 2 últimas preguntas están vinculadas. Luciano G. dice, yo quería preguntarle por el importante rol de la víctima como testigo en el proceso penal. La víctima marginada primero ve que el Estado, entre comillas, le roba el conflicto, cierra comillas, y no puede obtener reparación, pero más encima, por otro lado, se le exige tener que participar como un objeto de prueba en el juicio, incluso contra su voluntad, con el riesgo de victimización secundaria y mayores perjuicios para la víctima. Y te pide, Luciano, comentar cómo ves a la víctima y su evolución. La pregunta de Bárbara más o menos gira sobre el mismo eje, porque dice, ¿qué mecanismo cree usted que podría implementarse para efectos de evitar una especie de revictimización en el caso de las víctimas de delitos sexuales? Dice, lo plantea por el hecho de que la víctima tenga, un poco lo mismo que plantea Luciano, que la víctima tenga que repetir su historia al momento de denunciar, en los peritajes, en la investigación y luego en el juicio propiamente tal. O sea, en estricto rigor sería defensoría de la víctima, luego el tema de las funas, y finalmente el tema de la victimización, revictimización de la víctima. Perfecto. Muchas gracias por sus preguntas. Isidora, Defensoría de las Víctimas. Bueno, la Defensoría de las Víctimas no es una idea reciente, diría yo. Es una idea que surge por ahí por los años 2005, 2006, si no me falla la memoria. Empieza a surgir esta demanda de las víctimas. De hecho, cuando se hace la reforma constitucional el año 2011, el antecedente de esa reforma constitucional fue justamente este debate, ¿no es cierto? Este debate. De hecho, hay antecedentes muy concretos. Este debate surge en la opinión pública a propósito de una ONG que se llamaba en ese tiempo Víctimas de la Delincuencia, que era encabezada por el hoy día diputado Gonzalo Fuenzalida, a propósito justamente de una victimización muy dramática que él sufrió de un robo con intimidación en su domicilio, a su familia. Y a propósito de él empieza a enarbolar este discurso a partir de esta plataforma, que es esta ONG, en relación a esta idea de que los delincuentes tienen derecho a defensa además, pagada por el Estado, y las víctimas están abandonadas y no tienen derecho a defensa. Cosa que no era tan así, porque ya existían prestaciones, ¿no es cierto?, por parte del Estado, particularmente del Ministerio de Justicia, que otorgaba asesoría y representación jurídica, por lo menos en el caso de las víctimas en situación de pobreza. Y desde esa época empieza a enarbolar fuertemente esta idea de la defensoría de las víctimas. A mí me parece, y voy a comentar en un sentido parecido al respecto a la prescriptibilidad, a mí me parece que la defensoría de las víctimas pone nuevamente el acento de la reparación de las víctimas, ¿no es cierto?, de la reparación integral de las víctimas, restringe el concepto de reparación integral a lo que la víctima puede obtener en relación al proceso penal. Y no nos deja mirar que la reparación que requieren las víctimas involucra no solo lo penal, sino que
también lo psicológico, también lo social, también lo económico, por la vía de formas de indemnización, por ejemplo, en fin, una serie de otros elementos que tienen que estar involucrados en la reparación integral. Entonces, si cuando pensamos en una defensoría de las víctimas, estamos pensando en abogados para defender, para ser querellantes, ¿no es cierto?, en el ámbito del juicio penal, creo que solamente estamos reproduciendo una visión respecto a la reparación integral que es muy acotada, que es muy restringida respecto a lo que las víctimas realmente requieren y a la diversidad de necesidades de las víctimas. Por otra parte, existen al menos 3 estudios que se han hecho sobre el rol de los querellantes en el ámbito penal, y lo que demuestran esos estudios es que la mayor parte de las veces los querellantes terminan, ¿no es cierto?, sumándose a lo que hace el fiscal, a veces porque, bueno, por las facultades que tienen, concretas, que tienen en el ámbito penal, pero también porque de alguna manera coinciden, por así decirlo, con la línea de investigación y la teoría que plantea la Fiscalía. Por lo tanto, que no ofrecen una posibilidad distintiva, un aporte significativo en relación, por lo menos, de lo que significa estrictamente la persecución penal. Pero sí dan cuenta de que al parecer existe una necesidad, y además hay otros estudios que también lo demuestran, de las víctimas de ser acompañadas de manera más cercana en ese proceso, de entender de mejor forma el proceso penal. Lo que muestran algunas investigaciones es que cuando las víctimas comprenden, ¿no es cierto?, y se sienten acogidas y atendidas en el proceso penal, incluso más allá del resultado, más allá de que se logre una condena, son víctimas satisfechas o más satisfechas en relación con lo que significó el acceso a la justicia. Por lo tanto, más que pensar en abogados querellantes, ¿no es cierto?, si eso es lo que estamos pensando en Defensoría de las Víctimas, quizás tenemos que ver cómo potenciamos y reformulamos lo mismo que hoy día hace la Fiscalía, ¿no es cierto?, y muchas veces el poco tiempo que los propios fiscales tienen para dedicarle a la víctima, o la manera en que los fiscales pueden efectivamente aproximarse a las víctimas, y todo lo que significan otras formas de apoyo y de prestaciones que deben ir acompañando lo penal. En ese sentido, no estoy de acuerdo en una defensoría como tal. Sí estoy de acuerdo en un servicio integrado, ¿no es cierto?, que sea capaz de distinguir y apoyar la diversidad de demandas de las víctimas. En relación a las funas, bueno, me parece un fenómeno interesantísimo. No tenemos todavía investigación nacional, recién se están haciendo algunas investigaciones en Chile sobre eso, para realmente poder tener más evidencia, ¿cierto?, respecto a cómo comprender ese fenómeno. Pero hay algunas hipótesis. A mí me parece que efectivamente aquí hay esto tiene que ver con bueno, como lo dije antes, una nueva subjetividad, ¿no es cierto? Lo que quieren las víctimas es aquí y ahora. Quiero que efectivamente no solo detener eventualmente una situación, ¿no es cierto?, de violencia que se está produciendo, sino que en el mismo momento advertirle a los otros, ¿ya?, respecto a prevenirlos, respecto a que podrían verse involucrados también, ¿no es cierto?, y ser víctimas de el mismo penaje. Y además expresar, una de las necesidades que se ha estudiado de las víctimas es la necesidad de expresión emocional. La visibilidad que ofrecen las redes sociales, ¿no es cierto?, a través de esta funa, es finalmente la posibilidad de la expresión emocional, ¿ya?, de la declaración pública, ¿no es cierto? Yo expongo ante todo lo que me pasa, el dolor que sufrí, y además recibo rápidamente respuesta frente a eso, ¿no es cierto? Solidaridad, compasión, apoyo, y creo que ahí entonces hay una retroalimentación muy fuerte y un incentivo muy fuerte a estas formas de denuncia pública. Entonces cumplen de una manera muy expedita, pareciera muy eficiente, varios objetivos que están en conjunto, ¿no es cierto? Es una sanción
pública, es una denuncia pública, da la posibilidad de expresar las emociones, da la posibilidad de prevenir respecto a esto. Lo que no da la posibilidad muchas veces es de una legítima defensa, ¿no es cierto?, por parte de los imputados, y esa es uno de sus grandes problemas y debilidades. Pero es un fenómeno creciente, creo yo, que debemos mirarlo con mucho detalle y con mucha atención. Finalmente, respecto a, bueno, cierto, la justicia penal se mueve en esta tensión, en la tensión de usar a las víctimas, instrumentalizar a las víctimas, ¿no es cierto?, para los fines de la persecución penal, o bien atender, acoger, escuchar las necesidades más profundas, ¿no es cierto?, que tienen las víctimas. Y se mueve la atención, por lo tanto, de respetar esas necesidades y los límites que ponen las víctimas en relación a los propios fines que tiene la justicia penal y la persecución penal. Esta es una tensión muy fuerte, que es difícil de soslayar, es difícil de resolver. Creo que algunos, de hecho, algunos países las han resuelto de manera bastante más radicales. Por ejemplo, existen algunos países en que, a propósito de las víctimas, una vez que denuncian, no pueden retractarse de su denuncia y están de alguna manera obligadas, ¿no es cierto?, a continuar durante el proceso penal. En Chile, por lo menos en los casos de violencia intrafamiliar, eso en general no ocurre. Sin embargo, la actuación de la víctima, que uno la podría interpretar como el legítimo derecho, ¿no es cierto?, a decidir autónomamente sobre lo que es mejor para esa persona, puede ser interpretado, y muchas veces es interpretado, ¿no es cierto?, como una pérdida de tiempo por parte de los actores del sistema de justicia penal respecto a esta víctima, y además muchas veces también una legítima desesperación respecto a ver lo que para ellos es un conflicto evidente que se va a recrudecer, y por lo tanto una situación de desprotección en la que queda la víctima. Entonces, esta tensión es muy intrínseca de la justicia penal. Yo creo que la justicia penal ha ido dando pasos, ¿no es cierto?, ha ido dando pasos en formas de conciliar esta necesidad de las víctimas de acceder a la justicia, de participar, pero de manera que eso comporte el menor daño posible para ellos y efectivamente se transforme en una instancia de reparación, en el amplio sentido de la palabra. Y no simplemente al servicio de las víctimas. Creo que la ley de entrevista videograbada, de alguna manera, en el ámbito de los delitos sexuales, a propósito que me preguntaban también justamente por eso, de alguna manera nos acerca a esa línea, pese a que también fue objeto, tanto en su debate como hasta el día de hoy, de ciertas críticas. Bueno, estamos en plena implementación de esa normativa, por todo lo que significa en términos de defensa del imputado, pero creo que ahí de alguna manera nos acercamos a un camino posible, donde diseñamos dispositivos que permitan proteger a las víctimas para que efectivamente accedan a la justicia, salvaguardando las mínimas garantías, ¿no es cierto?, que requiere un proceso penal. Leyes de ese tipo o incluso mecanismos de ese tipo no solamente son pertinentes para víctimas menores de edad de delitos sexuales y podrían eventualmente, ¿no es cierto?, ampliarse a otro tipo de víctimas. Creo que por ahí hay un camino posible, ¿no es cierto?, buscar cómo a través de la práctica, a través de las buenas prácticas, ¿no es cierto?, de los operadores somos capaces de no anteponer, no pensar que lo que decíamos al final de la charla, ¿no es cierto?, este juego de suma cero, que respetar y garantizar derechos de las víctimas tiene que ser sí o sí necesariamente en contra de los victimarios, a pesar de que en un contexto de un sistema adversarial esa tensión existe. Yo confío y creo que podemos buscar caminos intermedios. Vi varias preguntas por el chat, pero
Mira, en realidad hay varios comentarios en el chat. ¿Ah? Reinaldo Osorio, que es profesor de procesal, dice que le encuentra muy interesante tu concepto del rol de la víctima. Esto de ser entendido en un doble sentido, uno en cuanto a su rol en el proceso penal y otro en cuanto al rol del Estado para reparar el daño provocado al afectado por el delito. Desde esa perspectiva plantea toda esa creación legislativa de reconocer esta dualidad, y desde esa perspectiva el trato a las víctimas es multidisciplinario y no restringirlo a lo penal. Si se le restringe y se manifiesta en ese sentido, como en el fondo lo que estábamos discutiendo respecto a la defensoría de las víctimas, al parecer del profesor, nuevamente se transforma en una suerte de bandera populista penal, ya que en ese plano no resulta del todo integral. O sea, hay que entender en el fondo esta multidimensionalidad de la víctima. Me enviaron una pregunta, nuestro colega Claudio González, que futuramente va a estar acá, me envió tu saludo y me plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿el excesivo rol del discurso pro víctima distorsiona una política criminal racional? ¿Sí o no? Muchas gracias, Claudio. Muchos saludos también. Gracias por tu pregunta. Bueno, muy interesante pregunta. Una respuesta fácil podría decir que sí, ¿no es cierto? Es como lo que uno primero podría constatar, ¿ya? Que este discurso pro víctima finalmente termina impactando, ¿no es cierto?, en las orientaciones político-criminales. Tengo la impresión de que ese discurso pro víctima y todo lo que significa el movimiento, ¿no es cierto?, de mayor protagonismo de las víctimas, juega un rol, pero no es posible darle un valor en términos de variable causal definitiva. Creo que ese discurso pro víctima nace y se retroalimenta además en un contexto social más amplio que permite que finalmente aparezca como esta línea directa, ¿no es cierto?, entre ese discurso y lo que ocurre. Creo que uno de las dificultades o de las variables de contexto más amplio que facilitan ese impacto, esa travesía, digamos, del discurso pro víctima a una incidencia real en la política criminal, y a creación de legislación penal, tiene que ver con lo que en el ámbito más bien de la ciencia política se ha leído, ¿no es cierto?, se ha teorizado respecto a una crisis de representatividad. Creo que así como en otros ámbitos de la política pública en general, en el ámbito penal tenemos una crisis no solamente tenemos una triple crisis. Una crisis de nuestros instrumentos, de nuestros códigos, ¿ya? Es decir, tenemos un código penal añejísimo, parchado, con muchos problemas de incoherencia y desproporcionalidad interna, y entre el código y además otras leyes especiales, que por lo tanto de mucha incoherencia en general, que además es visto y percibido, tengo la impresión, como un código desigual, un código discriminador, un código no democrático, en el sentido que no ha sido construido, configurado, ¿no es cierto?, y que valoriza más algunos bienes que otros, ¿ya? Por lo tanto, deslegitimado como instrumento. Lo mismo que nuestra Constitución, y por lo tanto los principios penales constitucionales que podrían estar ahí en la Constitución, en tanto la Constitución es deslegitimada, tampoco se deslegitiman secundariamente los principios, y además todo el entramado institucional, Tribunal Constitucional, tribunales penales, miembros del Tribunal Constitucional, jueces penales, empiezan, ¿no es cierto?, también a ser cuestionados y deslegitimados. Cuando tenemos ese escenario, este discurso pro víctima no encuentra filtro, no encuentra contención, porque en el debate legislativo lo que ocurre es que cualquier intento, ¿no es cierto?, de anteponer principios, por ejemplo, de proporcionalidad,
o de racionalidad, ¿no es cierto? O bueno, en fin, principios penales, ya sea de orden constitucional o de coherencia penal, son inmediatamente deslegitimados, desacreditados por estas razones antes explicadas. Y eso permite, ¿no es cierto?, que las demandas punitivas, en este caso, en su mayor parte punitiva, pro víctimas, pasen, digamos, ¿no es cierto?, sin contradicción. Entonces, no es solo este discurso pro víctima, creo que hay otros elementos más profundos, más complejos, más transversales hoy día en nuestra sociedad, que están haciendo, están a la base, ¿no es cierto?, de estas formas de punitivismo o de política criminal más punitiva. Muchas gracias, Paulina. Mira, vamos a cerrar con dos últimas preguntas de Catalinas, una Catalina Parra y otra Catalina Torres. Catalina Parra plantea lo siguiente, dice: buenas tardes. Ha ocurrido a través de los últimos años un fenómeno no tan recurrente, pero sí no menos importante, que es la acusación injusta por delitos a personas inocentes y que han sido encarceladas. O sea, las personas acusadas falsamente habrían sido encarceladas. En este caso, también serían víctimas. Quisiera saber cómo se repara el daño, sobre todo por la falta de justicia, y cómo esto se relaciona con la psicología. Y la segunda pregunta de Catalina Torres dice: ¿qué pasa con el caso de las víctimas cuando ya no están con vida? Ella está pensando en el caso de Antonia, la chica que se suicidó acusando de haber sido víctima de una violación. Ella dejó una carta y además hay audio donde ella relata la situación. Ella plantea la pregunta de cuál es la verdadera participación de este tipo de víctimas, ¿no? O qué tan efectivas son las prácticas, son en la práctica sus aportes ante la justicia. Es no sé si entiendo bien la pregunta yo, pero creo que se vincula en el fondo a preguntarse qué ocurre con la... Yo creo, lo voy a vincular con la idea de que hay casos en los cuales el sistema penal podría necesariamente exigir que exista una víctima viva para efecto de hacer la denuncia por un delito, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Sí. Bueno, y antes, bueno, agradecerte nuevamente tu participación, tu ponencia, y agradecerles a todas y todos los que están participando. Y recordarles que tenemos el próximo miércoles, sigue el ciclo con Claudio González, y después la semana subsiguiente con Isabel Arragada. Y ahora, Paula, te dejo tu público. A ver, muy interesantes las dos preguntas de ambas Catalinas. Efectivamente, estamos a veces acostumbrados a entender estas posiciones de víctima, victimario como dos posiciones polares, dos lugares, ¿no es cierto?, que no se encuentran, y la verdad es que se encuentran bastante más seguido de lo que podríamos pensar. Cualquiera de nosotros, digamos, podría estar el día de mañana en una u otra posición. Y así ocurre, de hecho, en la realidad. Entonces, me parece muy, muy interesante, ¿no es cierto?, cómo estas personas de ser victimario o de ser supuestos victimarios, ¿no es cierto?, porque ocurren las dos cosas. De ser supuestos victimarios, terminan siendo efectivamente juzgados, siendo inocentes, condenados muchas veces, o al menos imputados, incluso con penas privativas de libertad o con medidas cautelares privativas de libertad, con todo el estigma que eso comporta. Por lo tanto, efectivamente, ellos se transforman en víctimas, en este caso, del sistema. Tenemos muy poco desarrollo en Chile sobre reparación en estos casos. La Defensoría Penal Pública tiene un programa, el programa Inocentes, ¿no es cierto?, en que de alguna manera ha intentado desplegar un trabajo respecto a estas personas, fundamentalmente en verificación, ¿no es cierto?, de poder constatar y minimizar los errores, ¿no es cierto?, procesales, judiciales que pueden darse para efectivamente rescatar estos casos, identificar estos casos, que suman una cantidad significativa, pero probablemente tenemos que adjuntar, sumar a esa intervención más jurídica formas de reparación, ¿ya? En otros países,
en Estados Unidos y en varios países más, este tipo de programas, ¿no es cierto? Además, van acompañados de una serie de intervenciones en el ámbito más amplio de la reparación, ¿ya? La reparación psicológica, la reparación social, hay todo un tema con la imagen, ¿no es cierto? La imagen pública de estas personas, donde uno podría diseñar estrategias, a propósito que me preguntabas desde la psicología, podría diseñar estrategias, ¿no es cierto?, justamente para incluso ritos, formas, ¿no es cierto?, en que el Estado pudiese pedir disculpas públicas respecto a los errores que cometió y eso de alguna manera sirviera, ¿no es cierto?, a minimizar en algo la estigmatización, cosa que es muy difícil sacar cualquier tipo de marca o estigma en general, más en estos casos. Pero necesitamos efectivamente trabajar nuevamente, en este caso, en una mirada integral. Lo mismo pasa en el caso de los condenados, ¿ya? Hoy día en Chile, la victimización al interior de las cárceles de nuestro país es gravísima, ¿ya? No solamente gravísima los niveles de victimización que ocurren de todo tipo de lesiones, de robos, de homicidio, de, bueno, delitos contra la propiedad, delitos contra la integridad, delitos contra las personas, corrupción, etcétera, drogas, etcétera, sino que además son víctimas especialmente vulnerables. Cuando estos victimarios devienen en víctimas, están en una posición especialmente desventajosa y además la intervención de la persecución penal en este caso también es particularmente débil. Los niveles de archivo provisional que hay en casos de homicidio intracarcelario son muchísimo más altos que los niveles de archivo provisional que hay en caso de homicidios extracarcelarios, por ejemplo. Y lo mismo al revés en el caso de las condenas. Tenemos muchas menos condenas por homicidios intracarcelarios que las que tenemos por homicidios extracarcelarios. Por cierto, porque hay una necesidad de especialización de parte de los fiscales en este caso, policía y la misma gendarmería, respecto a cómo intervenir en estos casos, ¿no es cierto? Hay todo un tema con la denuncia, con la protección de las víctimas, que requiere un trabajo específico. Pero nuevamente ahí, son personas que son víctimas de delito, en este caso además, efectivamente en un contexto en que el Estado tiene que salvaguardar, ¿no es cierto?, resguardar la seguridad de las personas y por lo tanto debe hacerse cargo de las consecuencias que eso tiene. Ya no me acuerdo mucho la última pregunta. Claro, la víctima ausente, podríamos decir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en estos casos de las víctimas ausentes? Y que de alguna manera cobran vida, comillas, simbólica, o cobran presencia a través de la voz de sus víctimas indirectas, sus familias la mayor parte de las veces. Claro, hay todo un tema penal, digamos, en quién efectivamente es el que puede reclamar los derechos del ofendido en este caso, que está relativamente resuelto a nivel penal, pero podría ser objeto de debate, digamos, hasta dónde estas víctimas indirectas, ¿no es cierto?, hasta qué grado de ascendencia, de parentesco, hasta dónde podría uno ampliar ese concepto efectivamente para que puedan intervenir y pedir, ¿no es cierto?, acceder como parte o como interviniente. Pero me parece que más allá de lo penal, que es relevante, lo que hay detrás de eso es lo que significan los efectos de la victimización, ¿ya? Sabemos que los efectos de la victimización pueden ser, no solamente se amplían a muchas personas de manera, en grados y niveles distintos. Los efectos de la victimización también pueden ser intergeneracionales, es decir, cruzar, ¿no es cierto?, traspasar generaciones, así de profundos podrían ser, y puede generar, por lo tanto, no solamente lesiones agudas, inmediatas, sino que secuelas a largo plazo. Y es necesario también tener una mirada frente a eso. ¿Quiénes son, efectivamente, y hasta dónde llegan las víctimas? Y cómo en una política integral de reparación víctima, uno debiera ser capaz también de diseñar dispositivos que se hagan cargo de esta victimización indirecta, ¿no es cierto?
con límites, obviamente, con criterio en relación a hasta dónde, cómo y cuándo, pero no desconocer, digamos, que los que están ahí, los que hablan por las víctimas, finalmente sufren, ¿no es cierto?, las consecuencias también del delito y muchas veces requieren también alguna forma de reparación por parte del Estado. Espero haberles contestado, espero haber sido clara en la exposición. Lamentablemente falló un poco, no un poco, entero, el PowerPoint, pero eran básicamente fotografías para hacer un poco más amena la charla. Encantado de participar, muchísimas gracias a Javier Velázquez y a la universidad por la oportunidad y espero que, quién sabe, nos volvamos a encontrar en el futuro. Muchas gracias por su atención. Un gusto. Te pido disculpas por el problema. No, está bien. Está Curiosamente, bien. se me ocurrió abrir la boca porque justo dije, PTR no ha tenido problemas hasta ahora y justo tuve un problema. No, Les está pido bien, disculpas. porque además los profesores nos quejamos que los alumnos no muestran la cámara, la cara, ¿no es cierto?, cuando estamos en clase, y entonces a mí me preocupaba estar con el PowerPoint y sin que me vieran, digamos, entonces, bueno, ahí estuve con a cara descubierta compartiendo con ustedes, así que no hay problema, para nada. Antes que se vayan, les muestro, este es un poco lo que sigue en el ciclo. Claudio González, el miércoles 20, va a hablar sobre la organización como objeto de la política criminal, y luego el jueves 28 tendremos a Isabel Arragada hablando sobre principios constitucionales y actividad penitenciaria. Así que, bueno, espero que este ciclo les esté gustando y quédense conectados, pues ahí vamos a tener más actividades y pronto quizás el lanzamiento de la Sociedad Chilena de Criminología. Muchas gracias a todos y todas.